Hola a todas, hola, buena tarde a todas, a todos. Estamos este día viernes 1 de septiembre de 2023, estrenando el mes y bueno, con una mesa muy importante, una mesa de análisis. Recordándoles, mi nombre es Angélica de la Cruz. Esta mesa de análisis es sobre migración y salud mental, algo muy importante que pues socialmente olvidamos porque no estamos acostumbrados a ver pues que tenemos por ahí algunos, ya no llamemos enfermedades, sino algunos conflictos en salud mental. Y pues gracias a estos conflictos que tenemos de salud mental, pues tenemos comportamientos que pues luego son problemáticos para nosotros y para los demás, ¿no? Para nuestros semejantes. De hecho, bueno, pues yo creo que una de las, aquí a ver qué nos dicen los especialistas que hoy nos acompañan, pero yo creo que una de las grandes problemáticas de los constructos sociales, pues es precisamente la salud mental, que la tenemos muy arraigada, que nos acomodamos pues ahí para tener pretexto de que tenemos esas costumbres y no podemos erradicarlas. Pues hoy nos acompañan grandes personalidades, dos psicoanalistas muy sabios, muy importantes, el doctor Jorge Margolis, que nos hace favor de compartir esta mesa tan importante, la maestra Silvia Alvarado y bueno, el doctor Fernando Valadez. Entonces, pues sin más por comentar por el momento, me quisiera dar la oportunidad de que nos hable aquí la maestra Silvia Alvarado sobre sus experiencias en comunidades con migrantes y bueno, ya nos explicará ella. Por favor, Silvia. Buenas tardes, muchas gracias Angélica por organizar este evento y por estar aquí con los ponentes del público. Bueno, miren, yo les voy a hablar de un proyecto de salud emocional y prevención de la violencia en el que participo hace varios años y les quiero platicar en qué consiste. La idea de este proyecto, bueno, la forma en que se lleva a cabo es a través de talleres y la idea es que haya una activación de la energía y dinámicas lúdicas para llevar a cabo la reconstrucción de las redes sociales cualitativas en tiempos de crisis, así lo titulé, pero bueno, cuando empieza la crisis, vemos que la crisis en realidad es parte de la vida y entonces también hay una propuesta de cómo ver las crisis. El proyecto en particular es un proyecto de integración de educación socioemocional a través de las emociones, que se propone que no solo sean expresadas verbalmente, sino corporalmente. Entonces, este proyecto de reinserción social de carácter psicoemocional, su objetivo es promover el autoconocimiento de las personas, así como la potenciación de sus recursos a través de métodos artísticos. Entonces vamos a ir con calma. Se trata de que las personas, al hacer este taller, vayan adquiriendo herramientas de educación psicoemocional para orientar la identidad, su identidad hacia donde ellos quieran. O sea, que sean más capaces de expresarse auténticamente y a partir de sus necesidades y de sus deseos. Esto suena así como muy fácil, pero dices, a ver, ¿cómo lo...? Entonces, ¿por qué me parece un tema central? Porque me parece que el objetivo de querer fortalecer a los individuos en términos no solo cognitivos, sino emocionales, es un trabajo muy arduo que a mí particularmente me ha funcionado a través de grupos. Los grupos para mí han sido una herramienta maravillosa que permite al sujeto llevar a cabo, desarrollar sus capacidades creativas y entrar en procesos de autoconciencia muy interesantes. Sin el grupo no, porque el grupo es como un espejo. Es algo que nos permite ver dónde estamos y al margen de lo que yo crea que soy y quiero ser, el grupo es el espejo indispensable. Entonces,
Bueno, vamos a ver a quién van dirigidos estos talleres. Pues esta propuesta de educación psicoemocional está orientada a niños, jóvenes y adultos que han pasado por crisis y que han tenido dificultades para reencontrar o encontrar una base estable en su desarrollo integral. ¿Por qué hago énfasis en el tema integral? Porque en nuestra cultura, en nuestra civilización, muchas veces se da más énfasis en lo que es nuestro desarrollo cognitivo, pero no se hace énfasis en lo que es el desarrollo integral y su conexión con el cuerpo. Después vamos a entrar a eso. Bueno, los talleres también están orientados a trabajar, pues digamos que con todo tipo de público, porque mujeres, hombres del ámbito rural, estudiantes de cualquier nivel, padres y madres de familia, trabajadores sociales, maestros y personas que se dedican a la educación y buscan herramientas para promover en sus hijos, en sus alumnos, resiliencia, motivación, empatía, concentración, elevar su rendimiento escolar, laboral y sobre todo aprovechar los recursos que de por sí la gente ya tiene y que a veces no los ha descubierto. Entonces, a eso están orientados los talleres. Evidentemente, a través de esto, pues ves que hay una elevación de la autoestima de las personas cuando participan y hay una potenciación de sus capacidades, ¿no? Eso es muy satisfactorio, participar de este proceso de descubrimiento de los participantes mismos. Pero estos cursos, de hecho así los he orientado desde hace varios años, son también adecuados, de hecho ideales, para trabajar con población vulnerable. Por ejemplo, niños y jóvenes en situación de calle, orfanatos, población de centros de integración juvenil, personas en proceso de reinserción social como migrantes con bajos recursos, exconvictos, o bien personas con dificultades de expresión frente a grupo. Ensimismamiento extremo, apatía, depresiones cíclicas, ataques de pánico, trastornos alimenticios, tendencias adictivas a drogas o a medicamentos, así como también al uso excesivo de los medios electrónicos, que hoy en día pues, se ha convertido en un tema, en un problema, ¿no? Grave. Bueno, me gustaría mencionar cuáles son los motores que me llevaron a mí desde hace aproximadamente 18 años a irme por este camino, porque vengo como de una vertiente muy teórica, ¿no? De la antropología, de la sociología, y después me fui más al campo práctico y corporal. Entonces, uno de los motores que impulsa este proyecto es la necesidad de replantear valores, reformular obsoletos modelos de enseñanza y aprendizaje y con ello construir horizontes de vida innovadores. Pues pienso que lo que acaba de pasar con la pandemia es como un recordatorio, es algo que nos muestra que nuestra forma de vida de alguna manera llegó a un límite, mostró contradicciones que si bien ya estaban, se evidenciaron todavía más, ¿no? Entonces, pues este carácter global de la crisis económica, política, social, pues nos pone ante grandes retos, ¿no? Nos exige crear nuevas formas de interacción, de construcción social, cultural y económica. Nos exige invertir, deconstruir la lógica de los sistemas políticos que nos dieron vida. Crear otra ética, práctica y teórica, no es entonces un lujo, es una necesidad urgente y un acto esperanzador de construcción. Bueno, en este contexto, en este proyecto, en esta serie de talleres, las personas que hemos participado en implementar los talleres, porque hay que decirlo, somos un grupo grande, nos preguntamos acerca del tipo de emocionalidad que se genera en la población, en el tipo de sociedad que nos está tocando vivir, con esta crisis extrema que digamos que es una crisis global. Entonces, ¿cómo cuestionarla? ¿Cómo identificar su parte nociva? ¿Cómo transformarla? Y a la vez, pues, ¿cómo fortalecer su parte vital, ¿no? Entonces,
Se plantea en todas las diversas propuestas de salud socioemocional que las crisis pueden ser vistas no solo como caos y como pérdida, sino como una oportunidad de desarrollo, como una creación de un nuevo horizonte. ¿Para qué? Pues para readecuarnos a las nuevas condiciones y a impulsarnos a crear nuevas formas de desarrollo que se adapten a las condiciones que ahora se requieren, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque hablar de crisis, no, pues es que la crisis, pues sí, pero la crisis nos muestra algo, es un indicador valiosísimo. Entonces, eso, así los utilizamos, así como trabajamos en el escenario con la representación de historias a través del supuesto error, pues no. ¿Cómo podemos aprender del error? ¿Cómo es también algo que nos alimenta y nos indica qué es lo que tenemos que cambiar? Bueno, otro motor que impulsa este proyecto es el cuestionamiento de reflexionar sobre el hecho de que el ámbito de las emociones ha sido tradicionalmente insuficientemente tratado en las ciencias sociales. Eso planteo. A lo mejor hay quien me diga, no, no es así. Pero yo diría que al menos en la pedagogía y en la sociología nos encontramos con perspectivas educativas dominantes de la tradición clásica europea que no consideran al cuerpo y a las emociones como parte fundamental para entender y para tratar al ser humano. Entonces, esa es como una tradición de la cual venimos todos. O sea, consecuentemente, no contemplan a las emociones como un tema a tratar, ni teórica ni prácticamente, con métodos educativos que propongan. Ok. La expresión de las emociones ha sido problemática y tratarlas, abrirles un espacio, significa, en la mayoría de los casos, cuando se dice, sí, aquí tratamos las emociones, he buscado diferentes ámbitos en donde, bueno, estoy curiosa y voy a ver, y lo que veo es que ahí enseñan a las personas a controlar las emociones, a reprimirlas o a inducirlas para que las personas tomen determinados comportamientos. ¿Y cómo? A través de mensajes donde la moral y la culpa pues están centrales, ¿no? Entonces, pues considero que no tiene que ser así. ¿Por qué? Tal carencia del enfoque sistemático y serio sobre el tema de las disciplinas humanistas es un tema incómodo para la cultura occidental, que basa su visión o concepción de lo humano a partir de la razón, de la tradición, de la racionalidad iluminista. Esta perspectiva, presente desde su origen en la conformación de las ciencias sociales como disciplinas independientes desde el siglo XIX, ha conducido y contribuido a una exclusión analítica y práctica del cuerpo y de las emociones. Las emociones se fueron, digamos que convirtiendo en un tema tabú, en un tema ausente. ¿Y por qué? Pues no sé, probablemente porque éstas tengan su propia lógica de funcionamiento y porque evidentemente no están subordinadas a la razón, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, en los talleres que damos, nos centramos en justamente la expresión de las emociones en relación a la parte cognitiva y también sin la parte cognitiva, porque nos damos cuenta que cuando implementamos dinámicas lúdicas, ahorita voy a entrar al cómo, a la metodología, pero tengo que adelantar un poco esto, pues es qué es lo que haces, nos permitimos muchas otras cosas, traspasar muchos límites a los que no estamos acostumbrados, porque piensa luego existes, porque espérate, calmadita te ves, no, cállate te ves más bonita, o porque todas estas cosas de que donde es muy claro que la razón va a determinar y de pronto oír al cuerpo, no, espérate, no te exaltes, ¿no? Entonces, más bien encontremos contextos en donde eso se puede explayar. No es que ahora nos comuniquemos a través de esa exaltación, no, pero tenemos que tener un lugar donde eso pueda expresarse, para entenderlo en un contexto, y no encasillar y no juzgar las emociones.
Bueno, pasamos a la metodología y entonces, bueno, el modo en que hemos trabajado básicamente es crear condiciones para que los individuos que participan en los talleres, ya sean de un día, de una semana, de 6 meses, de un año, tengan las condiciones de crear un grupo, funcionen en grupo y se vayan desarrollando dinámicas en donde se desarrolla la confianza, el relajamiento, la interacción, el respeto, dinámicas de juego, de coordinación corporal, por ejemplo, ¿no? Ahí nos damos cuenta que muchos de esos movimientos no estamos acostumbrados a ejercitarlos, a vivirlos, y muchas cosas son como tabús. Entonces, pues yo encuentro que la pedagogía teatral, que está basada, bueno, la que yo utilizo, pues, está basada en la música de diferentes ritmos, en la técnica del teatro del Foro de Augusto Boal, de René Émuna de California, de Levi Moreno de Austria, del teatro de la improvisación, escuelas, por ejemplo, Alemania, Francia y España, dan elementos maravillosos para poder desarrollar estas dinámicas con la gente y poderlas meter en una energía de querer expresarse, cooperar y dejar los miedos y el qué dirán y el cómo me veo a un lado. Y entonces eso es lo que logra una conexión con su creatividad, que es maravillosa. Bueno, también hemos usado en algunos de los talleres esta pedagogía artística, pero también basada en materiales plásticos y naturales, porque hemos visto que la expresión artística funciona como medio de comunicación no verbal que conecta con contenidos más profundos, ofreciendo un recurso único a través del cual las experiencias y las memorias traumáticas pueden hacerse accesibles a través de su naturaleza gráfica, plástica, escenográfica, abriendo así la posibilidad de abordar temas difíciles de comprender y expresar. En este sentido, el juego lo introducimos porque hemos visto que el juego es un elemento liberador. Diversos pedagogos, investigadores del comportamiento han planteado, ahorita les leo una cita aquí de unos pedagogos teatrales españoles y argentinos que plantean: el desarrollo de la propia capacidad de juego es una herramienta para la investigación del comportamiento humano. El juego potencia la liberación expresiva y el contacto con las capacidades del jugador. Entonces ustedes me van a decir, ajá, bueno, ¿y cómo mides esto? ¿Cómo nos puedes decir que esto funciona? Entonces yo les quisiera hablar de algunas de las experiencias, como la mesa es migración. Pues tengo que conectar esto con algunos de los proyectos en los que he trabajado con migrantes y cómo esto ha funcionado. Para empezar, sí sería bueno poder medir esto a través de entrevistas. Es un trabajo que todavía no he hecho para poderlo, pues, demostrar más. Pero sí puedo decir que los resultados obtenidos en la población con la que he trabajado, antes y después del taller, no digamos de un día, pero sí a partir de una semana, podemos decir que después, y que ellos mismos lo pueden testificar, ellos manifiestan, o sea, se sienten con la confianza de manifestar los temas que les preocupan. Eso no siempre sucede fuera de estos talleres, porque sí, en los talleres logramos eso, temas que les interesan, sueños que tienen, miedos bastante fuertes, logran expresarse desde el plano cognitivo, corporal y emocional sin separar estos planos, ¿no? Y ahí es donde está ligada su creatividad. Desarrollan capacidades intelectuales, corporales y creativas, impulsan su empatía y su autoestima. También se apropian de elementos básicos de la comunicación, identifican en la práctica acciones, palabras y creencias que permiten o que impiden la comunicación. Y dicen, mira, claro, pues es que por esto no llegó lo que yo quería decir. Bueno, ¿qué te está diciendo a ti tu cuerpo? No solo tu cabeza.
y aprende a leer ese lenguaje, porque de esa manera tú te fortaleces y estableces vínculos comunicativos mucho más valiosos. Previenes muchos conflictos, por cierto. Bueno, en general te puedo decir que aumentan el gusto y la capacidad por crear y también por compartir su trabajo en grupo. Es decir, hacen algo, pero tienen un gran placer de decir, mira, te enseño, ¿y tú qué hiciste? ¿No? Porque hay presentaciones ahí en un pequeño escenario donde ellos presentan una historia que inventaron, por ejemplo, y tarde o temprano acaban saliendo los temas centrales que a ellos los atraviesan y a ellas. Entonces está el público que comenta y que muchas veces se ven reflejados en esos mismos conflictos, y entonces ese intercambio pues acaba siendo como un intercambio de estrategias de pues cómo le has hecho ante este problema y cómo le hubiera hecho yo, y qué bien ver lo que tú has hecho porque a mí me sirve. Es una cuestión, como van a hablar ellos, la fuerza de la comunidad, la fuerza del grupo, la retroalimentación. Bueno, entonces ya para terminar, les menciono los... ¿este es mi agua? Sí. Algunos proyectos en los que he trabajado, pues. A ver, ¿por dónde empiezo? Porque no, son varios, pero... bueno, primero en Alemania, ahí por 2010, trabajé con algunos jóvenes que son alemanes inmigrantes que llegaban a una asociación, que estaban en secundaria y que tenían notas muy bajas, y que entonces esta asociación les ayudaba a subir su nivel, que les había costado. Casi siempre el problema o eran matemáticas o era el alemán, entonces tenían clases de eso, y me puse a hacer teatro con ellos. Entonces en el teatro ellos pues manifestaban que era lo que les estaba costando a los migrantes, el trabajo de adaptarse a la sociedad alemana, o dentro de sus casas, como los padres y las madres que venían de otros países, de África, de Asia, de Europa del Este, que a veces eran una barrera para su proceso de integración. Todo lo sacaban allí, lo mostraban, lo veían. Y sobre todo, ahí se trabajó con ellos en el tema de la autoestima, que casi todos ellos, siendo chavas muy creativos, tenían notas bajas porque tenían la desventaja de que el alemán era su materno. Entonces parecía como si fueran incapaces, cuando no tenía nada que ver con eso. Entonces en las representaciones teatrales se evidenciaba. ¿Así? Se oye de cualquier manera. Ok, si debo hablar más bajito me dicen. ¿Está bien así? Ok. Bueno, más adelante en el 2012 y 2013 fundamos con una amiga, colega alemana, un grupo en donde llevamos a cabo proyectos teatrales. Ella era una productora escenográfica, y con ella trabajamos con jóvenes de Afganistán, de Siria, de Rusia, de Kazajstán, Turquía y de Alemania. Entonces aquí, como había varios que de verdad el lenguaje era un límite, pero que estaban cargadísimos de muchísimas ideas y emociones, pues decidimos hacer un teatro mudo, y los chicos se desarrollaron básicamente a través de la pantomima del performance. Entonces ahí quedamos absolutamente fascinadas porque ellos pusieron los temas, y los temas teóricos fueron como muy limitados, pero ya que se empezaron a expresar a través del teatro, pues salió el tema de la exclusión, de sus miedos, de sus críticas a los modelos tradicionales de familia, sus necesidades afectivas, sus pérdidas de familiares que habían perdido en su proceso de migración a Alemania. Unas historias tremendas, que de hecho muchas de ellas nunca fueron verbalizadas, sino que fueron actuadas, ¿no? Ahí había un chico con una dependencia a los medios de comunicación tremendo, él era alemán, de una familia con buenos recursos, socialmente acomodada, pero el chico estaba absolutamente aislado y ensimismado. Entonces él propone una historia de alguien que depende 100% de los medios. Y era genial porque los demás se identificaron más o menos, era extrema,
de que va creciendo y está con su pareja, todo en su trabajo, todo es una dependencia de los medios, y nosotros no sabíamos en ese momento que él era víctima de eso. ¿Quién tenía esa enfermedad? Pues, ¿no? Sus papás después de la presentación nos lo comentaron, pero a él le cambió mucho este proceso, ¿no? O sea, estos chicos cuando acabó el proyecto, digamos que lograron, algunos de ellos, superar trabas de su personalidad, prejuicios, algunos no querían trabajar con este grupo porque había unos muy güeros, otros muy gordos, otros muy morenos, otros que se veían pobres, otros que se veían ricos. Después de esto, ellos siguieron con un grupo de amigos conectados por las redes, y ese fue el mejor regalo para nosotros, ¿no? Bueno, ya después, en secundaria, hice otros cursos que también, ahí el índice de migrantes eran sobre todo de Europa del Este y muy pocos de África, pero ahí sí fue muy evidente que los chicos que tenían siempre, él no sabe, él no puede, él no sé qué, de repente se cambiaron los roles, porque el que no sabe y no puede resulta que es el que mejor baila, y el que tiene la oportunidad de inventar una historia espontáneamente, que los otros chicos tenían mucho más dificultades, pero tenían 10 en matemáticas, ¿no? Entonces, ese cambio de roles, ese cambio de imagen, ¿no? Y que se vean mucho más igualitariamente, rompía muchos prejuicios. Y eso era la clase, ¿no? Secundaria. Más tarde fundé con una mujer de República Dominicana, una actriz y maestra de teatro, un curso para que nos apoyó una organización que se llama Damigra, en un centro feminista que nos prestaron el centro para que diéramos un curso de teatro a chicas migrantes. Esto era puras mujeres y estaban ahí desde los 13 hasta los 21 años. Y entonces simplemente fue a hacer todas estas dinámicas para que se soltaran. No sabíamos cómo iba a ser, porque esta cuestión de ya trabajar con chicas que traen burka, que sus mamás nos las dejaban en la mañana y venían por ellas en la tarde, era como a ver cómo va a resultar todo esto, pero lo que vimos es que después del curso también ellas tenían una capacidad de expresión increíble. Algunas de ellas nos pidieron permiso a la mitad del curso si se podían quitar la burka, y dijimos no tenemos problema. Fue una libertad que se dieron porque no había hombres, no había chicos. Entonces pudimos ver toda su magia, toda su expresión corporal maravillosa que tenían abajo escondida de su atuendo, ¿no? Y que fueron valoradas, vistas en todas sus capacidades creativas, y sacaron también pues sus traumas, ¿no? Una que quería bailar y que llegaba a su casa y le decía a la mamá, mamá, quiero que me ayudes a entrar a clases de baile, y la mamá estaba acostada en un sillón tapada, sacaba la cabeza con unas ojeras terribles y le decía, no puedo, déjame dormir. O sea, expresaban también situaciones de mamás migrantes que están deprimidas, que perdieron casa, que perdieron familia y que todavía no se han recuperado del shock, ¿no? Entonces, esto para las niñas, poderlo identificar, ¿no? Era realmente pues, liberador, diría yo, ¿no? Estas chicas se hicieron 3 proyectos, y en este sentido, sí, el gobierno alemán, pues la Secretaría de Cultura apoyó porque vio resultados. Ahí sí nos piden, a ver, ¿no? Pues tuvimos que entrevistar a las chicas, ¿qué te gustó y qué no te gustó? Entonces, cuando ellas ven eso, dijeron, bueno, estas son como terapias intensivas y nos sale mucho más barato, ¿verdad? Bueno, y ya para terminar, bueno, en México, también en el sureste, trabajé con un grupo en donde una maestra de una escuela, de una comunidad Tres Reyes en el sureste, nos pidió, en Quintana Roo, nos pidió que nos acercáramos porque había un problema fuerte en un grupo y ella no sabía cuál era, pero dijo, aquí hay algo pesado. Entonces los chicos ahí no querían ninguna clase de teatro de expresión emocional ni nada, decían, ¿qué es esto? O sea, nos veían realmente, ¿a qué vinieron? Intrusas, ¿no? Y ahí trabajé con una psicóloga, Viviana Ospina. Y bueno, con ella lo que vimos es que el cuerpo habla. Y entonces fueron soltando la información a partir de crear lazos de confianza en el grupo. Y al final salió que había consumo de drogas, pero no solo eso, sino el padre de uno de los chicos del salón era distribuidor de las drogas y no sabía cómo manejarlo.
aparte de temas de machismo y de violencia contra las mujeres, que curiosamente vimos que lo que querían ellas era siempre tener un rol de hombre, porque el hombre es el que tiene el poder, porque el hombre es el que puede y la mujer tiene que callarse, ¿no? Entonces había no sé cuántas chicas disfrazadas de hombres. Eso también es para analizarse. Y lo más bonito de ese proyecto es que cuando acabó, no solo les encantó, se hicieron presentaciones al interior de la escuela, la maestra los vio, se entendió qué estaba pasando, sino que cuando nos fuimos, ellos crearon un grupo de teatro, ya independientemente de nosotros. El último proyecto en el que trabajé fue este grupo que se llama Non Gratos, que fundó Marco Guanelli, que él ha trabajado en varias cárceles de la Ciudad de México, y en este caso pues fue un proyecto de educación, de teatro y de expresión emocional a través de la conexión con la literatura. En este caso fue un poema de Octavio Paz, Piedra hecha cuerpo, y entonces, bueno, cómo cada quien se conecta con este tema, ¿no? Ahí había migrantes centroamericanos y había gente que había estado muchos años en la cárcel, a hombres y mujeres, y la conexión grupal fue maravillosa. O sea, la propuesta es que todos contamos con un recurso valiosísimo y que hay que aprender a sacarlo y expresarlo y utilizarlo como una herramienta de autoconocimiento y de superación para ver hasta dónde. No que venga un guía y te diga, mira, y que te explique, tu problema es porque tú tienes que hacer. No, cada quien lo va a ir descubriendo en la medida en que pueda participar de estas herramientas que pues, ni las inventé yo, simplemente hice una colección de varios cursos que tomé y autores que leí, que me parece clave, ¿no? Entonces, pues, al margen de comentar algunas cosas más, eso es todo lo que tendría que decir. Muchas gracias. Pues gracias, Silvia. Todo lo que comentas es extraordinario, precisamente porque yo creo que pues precisamente el arte, siempre lo he pensado, pues es como que una parte que nos integra, ¿no? Rompe con muchas cosas que luego tenemos por ahí los seres humanos, como de pues, resentimientos o alguna especie de trauma o algo. Ahí es donde creo que todos nos podemos encontrar de una manera grata, de una manera amable, de una manera fraterna, y pues que podamos experimentar estos talleres como los que mencionas, pues es extraordinario, porque yo creo que nos llevaría a ser una mejor sociedad, ¿no? En el mundo entero. Desgraciadamente, bueno, dentro del país, bueno, también tenemos migración de un estado a otro, por violencia, con esto de la delincuencia organizada. Entonces mucha gente también sufre, aunque no se vaya del país, pues también estos problemas, ¿no? De mudarse, de perder pues su arraigo y de inclusive asentarse no solo en la ciudad sino en otros estados, y también es rechazada. Entonces estos talleres pues sí son muy importantes. Ojalá que, digo, qué bueno que ustedes hacen este trabajo, pero ojalá que el gobierno pudiera también pues hacer esto más amplio para que la población pudiéramos recibir esta forma de vernos de una mejor manera, como compañeros de vida, como compañeros pues del momento donde estemos, aunque no seamos oriundos de ahí, y que pudiéramos romper con el arte, con esta integración, muchos de nuestros traumas, que son los que nos llevan a pues luego tener tan mal actuar con los demás y hasta con nosotros mismos, ¿no? Es una experiencia maravillosa la que nos cuentas, muy enriquecedora, y que a lo mejor muchos no conocíamos. Pues bueno, ahorita, bueno, nos toca ver aquí al maestro, perdón, al doctor Fernando Valadez, perdón, ya estoy es que me quedé volando ahí en todo lo que dices, y pues me gustó mucho de pensar en el teatro, en la música, en todo esto, entonces me quedé enamorada de todo lo que comentaste. Por favor, doctor, y pues ahí, en caso de que puedas también comentarnos de
¿cómo se llama? ¿Efecto o qué es El síndrome de Ulises y de Penélope, que pues sí me gustaría si lo puedes comentar, pero obviamente lo que nos quieras compartir. Gracias, por favor, Fernando. Bueno, las emociones básicas de una persona migrante son la tristeza, en primer término, por todo lo que se pierde. Se pierde un país, una lengua, una cultura, la comida, la familia. Entonces hay una pérdida fuerte. Esto genera, toda pérdida genera tristeza. La otra emoción básica es la angustia. La angustia porque te enfrentas a un nuevo país, a una nueva cultura, a un nuevo idioma, comida diferente, racismo y persecución y muchas cosas más. La salud mental de las personas migrantes es afectada además porque en el trayecto hay violaciones a las mujeres. De hecho, las mujeres migrantes con mucha frecuencia ya van preparadas con anticonceptivos, con condones femeninos, con DIU, para no embarazarse, porque ya saben que puede ser que en el trayecto las violen. Entonces, todo esto va afectando su salud mental. Hay robos, desde luego, extorsiones, detenciones arbitrarias y tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, sobre todo, no solo desde la detención, cuando son agentes de migración, a veces son policías e incluso militares, sino dentro de las estaciones migratorias también hay tortura y maltrato. En una investigación que realizamos, el 90% de los migrantes dentro de las estaciones migratorias pues resultan personas torturadas o con tratos crueles, inhumanos y degradantes. De hecho, la propia estación, que no son otra cosa que cárceles, son entornos torturantes. Tú entras a la cárcel, lo que hemos tenido el privilegio de entrar, aquí hay algunos en el público, pues ya el solo estar ahí ya es un entorno torturante. Bueno, a pesar de todos los obstáculos y vicisitudes que sufren, logran llegar a su destino. En el caso de las personas migrantes mexicanas ya hay 30 millones en Estados Unidos y se calcula que por cada migrante documentado de estos 30 millones hay uno no documentado. O sea que ya tenemos alrededor de 60 millones de migrantes documentados e indocumentados en Estados Unidos. Esto demuestra que la fortaleza yoica, la fortaleza de la estructura psíquica de estas personas es alta, es muy alta, porque a pesar de todos los obstáculos y vicisitudes, llegan a su meta. Y no solo eso, sino que en Estados Unidos, en este caso, logran situaciones impresionantes. Menciono el caso de, en la época de un presidente de los Estados Unidos, en donde el que ganó el concurso nacional de las primarias estadounidenses fue un migrante mexicano, y el presidente, que era un conservador, le tuvo que dar la nacionalidad, era indocumentado. Entonces esto nos habla de esta fortaleza yoica de esta población. Se habla, por supuesto, del síndrome de Ulises o Odiseo, porque son personas que, como Ulises, pues pasó muchísimas vicisitudes en su viaje, muchísimas, al punto de perecer, y sin embargo llegó y regresó con Penélope. Pero también hay otro síndrome que se llama el de síndrome de Penélope, que son acerca de los familiares, sobre todo las esposas, que se quedan. Y que en el caso de Penélope, pues
estuvo tejiendo y destejiendo durante muchísimos años. Y las mujeres de los migrantes, sobre todo las mujeres, pues se quedan trabajando la tierra, se quedan saliendo adelante. A veces sí hay sabemos de las remesas, a veces los maridos sí mandan dinero, desde luego, y con eso ellas pues construyen su casa, ellas desarrollan un negocio. Entonces también Penélope en la Odisea pues logra esperar a Ulises y no tener otra relación. Sin embargo, hemos visto que aquí en la realidad sí hay mujeres que tienen otra relación, de la misma manera que los migrantes de repente ya tienen desde luego otra relación allá en Estados Unidos. Bueno, algunas definiciones. Salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida y las anormales en este caso, puede trabajar de forma productiva y fructífera, es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Es muy claro cómo los migrantes en Estados Unidos, oaxaqueños, poblanos, michoacanos, reciben a sus pares y inmediatamente los introducen, le dan por decirlo de alguna manera, un curso de capacitación rápida para que se muevan. Ya por eso de broma se dice, ¿a dónde vas? ¿A Puebla, York? o vas a Oaxaca, California. ¿Por qué? Porque ya hay una cantidad de migrantes de Puebla, de Oaxaca, impresionante, no se diga de Michoacán. Los derechos humanos de los migrantes son permanentemente violados. Ejemplos son la libertad de tránsito, la no discriminación, la protección de la unidad familiar, la dignidad humana. Además tienen derecho a no ser criminalizados. O sea, ¿por qué meterlos a la cárcel? Eufemísticamente, es el país de los eufemismos, los meten a las estaciones migratorias. En vez de decir que están presos, le dicen, están asegurados. O sea, mentira. Son cárceles donde se tortura. Entonces, todos estos derechos humanos son violados, porque la Constitución de este país los protege, pero como la Constitución no se cumple ni la ley es una mercancía en este país, pues desde luego que pues hay una situación de violaciones constantes, y aparte de que van de paso, van de prisa y quieren llegar a Estados Unidos, pues resulta que no denuncian. Entonces, porque además, pues mucha gente le dice, no, ni denuncies, hombre, no va a pasar nada más vas a perder el tiempo. Mi perspectiva psicosocial es freudo-marxista. Lo psicológico lo conceptualiza desde la teoría psicoanalítica, lo social desde la teoría marxista, materialismo histórico o dialéctico. Me gusta la definición de psicología social que hace la UAM Xochimilco, la relación dialéctica entre estructura social y estructura psíquica. Bueno, como yo dije anteriormente, hay violaciones gravísimas de los derechos humanos de las personas migrantes. Realizamos una investigación, como les decía al principio en la introducción, en el colectivo contra la tortura y la impunidad. En una primera etapa hicimos 60 entrevistas en diversos albergues del sur de México. En la actual ya tienen alrededor de 80, 20 realizadas en la Ciudad de México. ¿Y qué encontramos? El 90% de las personas reportan, 90%, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, es terrible. Pero, pues,
la intervención psicosocial por profesionales también va a tener sus matices y va a depender de la población que vamos a acompañar. Por ejemplo, persona migrante o desplazada interna. Se habla de que también son migrantes. Los desplazados en tránsito, los desplazados avecindados, o sea que ya se quedaron, por ejemplo, los haitianos, pues ya se quedaron en Tijuana porque no los dejan pasar y entonces tienen que buscarse la vida y muchos se quedan porque no llegan y no logran su cometido. Las personas desplazadas próximas a migrar, no hay prevención. Entonces es fundamental que una persona que vaya a emigrar, pues se le diga qué va a pasar en su trayecto, en su llegada, etcétera, etcétera. Y muchas veces esto no lo hace nadie más que la propia comunidad, que le dice, mira, aquí la situación está de este tipo, tienes que hacer esto, y capacita en servicio. Entonces, en el caso de personas desplazadas internas, el acompañamiento puede ser individual, de pareja, de familia o comunitario, presencial o a distancia. En el caso, por ejemplo, cuando una persona está en tránsito, los acompañamientos son generalmente de una sola sesión. Por allí hay un psicoanalista, hubo un psicoanalista argentino, Emilio Rodríguez, que hablaba del TUS, terapia de una sola sesión, pero eran mucho más largas, era casi de un día. En cambio aquí son horas o tiempos muy cortos, entonces acuñamos el término de microterapia. ¿Por qué? Pues porque ya se van, ya no están. O sea, no puedes decir, ah, bueno, vamos a hacer una psicoterapia una vez por semana. No, 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 no. Ahí es en caliente. En los albergues que trabajamos, llegábamos, hacíamos el cuestionario de tortura y maltrato y después hacíamos grupos de salud mental y luego había algunos que se acercaban. Fui una vez con una psicóloga, se nos acercaban y decían, yo quiero hablar con usted, doctor, yo quiero hablar con la psicóloga. Y entonces ahí teníamos un trabajo express. No había tiempo, entonces les dábamos muchas cosas cognitivas que expresaran sus miedos, sus emociones, y les explicábamos lo que les iba a pasar emocionalmente, así como la comunidad les explicaba lo que iban a vivir en el trayecto y al llegar. Nosotros les decíamos, lo que te va a pasar emocionalmente es esto, no lo niegues, exprésalo, verbalízalo, tu tristeza, tu miedo, tu angustia, verbalízalas, no pasa nada, al contrario, te va a hacer bien. Los inmigrantes, o sea, los que ya están asentados aquí, pues van a ser atendidos ya con una situación más prolongada. Hemos tenido en el colectivo contra la tortura y la impunidad, por ejemplo, ya inmigrantes de diversos países que ya se quedaron. Sobre todo hemos atendido chilenos, argentinos, guatemaltecos, salvadoreños, que ya se asentaron aquí y que sin embargo son sobrevivientes de tortura. Entonces ahí les damos desde luego un trabajo que va en dos canales. Va en el canal, por un lado, de la tortura, que es terrible, pero por otro lado en el canal de la migración, porque no es lo mismo cualquier persona que ha sido torturada, pero nacional, a una persona que viene de otro lado. Entonces ahí tenemos este trabajo, desde luego ya con psicoterapia mucho más prolongada, en donde podemos hacer contratos psicoterapéuticos de mayor tiempo. Hemos tenido personas de varios países. Fundé la especialidad de atención psicológica a migrantes en la Universidad Intercontinental. Pues atendimos a los misioneros de Guadalupe, porque a estos misioneros, o sea, el rector nos invitó a que hiciéramos algo. Entonces, a estos misioneros le decían desde el voto de obediencia, usted se va mañana a Japón,
usted se va mañana a Corea, usted se va mañana a África. O sea, cero preparación. Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer a través de talleres fue precisamente decirle al rector y bueno, es que hay que darles capacitación de qué les va a pasar en Japón, ¿no? El idioma, la cultura, en Corea, en África. Los impulsamos después en los talleres a que se metieran a internet, empezaran a ver la cultura japonesa, coreana, africana, a los países a los que iban a ir, que no tenían ni idea de qué eran esos países. Entonces fue muy interesante el poder trabajar con ellos, porque les decían, te vas a China, Angola, Mozambique, etcétera, y sin preparación alguna. Pero como tienes voto de obediencia, pues tejones que no hay cojenes, que no hay conejos, a obedecer. En los deportados predomina la tristeza, la culpa, la sensación de fracaso, el enojo. En principio, pues se promueve mucho que expresen sus emociones. ¿Por qué? Pues porque llegan muy afectados, aparte de las detenciones arbitrarias que sufren, de que también hay tortura, por supuesto, en Estados Unidos y entornos torturantes. En los centros de detención de Estados Unidos hay tortura y tenemos testimonios, por supuesto, de muchísimos migrantes que han sido retornados, que han sido deportados y que fueron torturados. Les menciono el caso de un mexicano de Michoacán que lo acusaron de asesinato injustamente y que pasó 15 años en la cárcel. Pero la estructura yoica de este sujeto a mí me sorprende, porque dentro de la cárcel, sin saber inglés, empezó a aprender inglés y a moverse en la cárcel. Y la parte que lo hizo famoso en la cárcel y que de eso vivió durante esos 15 años fue la comida. Empezó a hacer comida mexicana. Entonces hasta el director pedía que le llevaran comida de los presos porque era comida mexicana riquísima. Entonces es un tipo impresionante, porque estuvo aparte de esos 15 años cuando ya salió inocente, porque lo defendieron unas abogadas sensacionales en contra de la pena de muerte, porque cuando estaba esperando en la cárcel para que lo metieran, había otro migrante mexicano y le dijo, porque te dan a escoger, ¿qué escoges? ¿La pena de muerte o la cadena perpetua? Y le dijo, escoge la cadena de muerte, la pena de muerte. ¿Por qué? Porque hay grupos que están en contra de la pena de muerte y que pueden defenderte. Y esto pasó con él. Pero ustedes se imaginan estar ahí y decir, pues pena de muerte. ¿Qué tal si no llegan las abogadas, no? Pero sí llegaron, salió inocente, libre de todo cargos y demandó al gobierno de Chicago por muchísimo dinero. Está en proceso. Yo testifiqué en cuanto a su tratamiento con autorización de él, pues el impacto que había sufrido, de lo que vivió, porque además cuando ya salió de la cárcel lo metieron en una estación migratoria, bueno, a un centro de detención, y fue torturado también ahí. Entonces, bueno, implantamos, ya para terminar, un centro de atención psicológica a migrantes virtual. Entonces, esto ahí en la especialidad, pues fue muy interesante porque abrimos el centro, era en español, y entonces empezaron a caer solicitudes de migrantes de Estados Unidos, pero también migrantes en España, latinoamericanos, y fue muy interesante esta parte. Entonces,
antes de la pandemia nosotros ya estábamos haciendo psicoterapia a distancia, porque desde otra investigación que hice con la Universidad de California, Los Ángeles, nosotros investigábamos a la familia aquí y allá el Centro de Salud Mental de la Universidad de California y entrevistaba al migrante. Y entonces hacíamos reintegraciones familiares. O sea, personas que se habían perdido la pista a veces años. Y también había sorpresas no tan agradables, porque de repente el cuate ya tenía otra familia, ¿no? Entonces, pero sin embargo fue un proyecto muy anterior a ya donde había computadoras y todo. En esa época pues, era lo más rudimentario, cámaras grandototas, se hacían en situación de televisión. Entonces, bueno, no era nada sencillo, pero fue otra de los proyectos de investigación que realizamos con esta universidad. Bueno, yo lo dejo ahí y estoy, por supuesto, en la total disposición de compartir con las personas de la mesa y con el público, desde luego. Pues gracias Fernando, porque bueno, todo muy interesante, doloroso, como es lo que viven los migrantes, definitivamente siempre pues yo creo que si no en todos, en la mayoría de los países. Y bueno, preguntar aquí, a lo mejor ahorita para Jorge, que nos va a abordar aquí con su aportación. Curiosamente, bueno, yo lo percibo así, a lo mejor estoy en un error aquí, que me saquen los especialistas de ello. En este país nuestro, en México, somos un poco curiosos, diría yo, en cuestión a la discriminación, porque vemos muy mal a los nuestros, a los que son inclusive del país y que están aquí también por alguna razón laboral o desplazamiento por alguna otra circunstancia. Pero, y bueno, no se diga, ¿verdad?, los que vienen del sur. Pero bueno, vemos muy bien a los migrantes que pues vienen, porque pues siempre no dejan de ser migrantes, ¿no?, que son de Europa, ¿no? Entonces, bueno, siempre el migrante europeo, el güerito, el alto, pues siempre es bienvenido, siempre es más grato para nosotros los mexicanos recibirlo. Y pues al sureño, por ejemplo, ahorita lo que se mencionaba, ¿no?, de los que están de Haití, pues sí, como que los vemos así como, ay, no te acerques, ¿no?, que luego andan por ahí pidiendo pues algún apoyo o algo. Claro, también están los argentinos o venezolanos o algo que si no lucen tan morenitos o chaparritos, pues también son bienvenidos. Tengo amistades pues venezolanos, argentinos, colombianos, de El Salvador, pero sí hay como que un poco los mexicanos, por eso es que está la pregunta, ¿verdad? Nuestra situación, diría yo, mental, ¿por qué nos vemos, o sea, los mexicanos, por qué nos vemos tan mal a los que son como nosotros, ¿no? Morenos, bajitos, ¿por qué vemos con esa admiración tan grande a los europeos? Y, o sea, ¿por qué diferenciamos tanto, no? Sí se me hace interesante que ahorita nos puedan comentar esto. Y bueno, también comentar que pues la gente que se queda sentada en México, extranjeros, ahí sí de cualquier lado, ¿no? Sur, Europa, no sé, pues siempre por lo regular viven en lugares, la Benito Juárez, Coyoacán, en fin. Y pues los mexicanos, pues sí, pues como que a la periferia, ¿no? O al Estado de México, o sea, los lugares como que más feitos, más marginados. Recordemos que esta migración del interior de la República, de Oaxaca, de Chiapas, de todos estos lugares, pues hace muchos años que se dio, ¿no? A lo mejor desde 1950, algo así, que venían para acá las familias con, pues, buscar mejores condiciones económicas, laborales,
y pues se fueron asentando, ¿no?, por la periferia, y de ahí pues también se hizo ya como que enfrente está el Estado de México, porque antes estábamos más separados. Y bueno, ahorita en el tema también de vivienda, bueno, pues cuando quieres buscar un terreno o algo, pues allá, ¿no?, por la periferia. Pero los extranjeros, pues sí, son más bien recibidos, pues en lo más céntrico. ¿Por qué diferenciamos, ¿no?, tanto, porque hay tanta desigualdad de parte de nosotros hacia los que son como nosotros? Porque sería en una situación mental, ¿no? ¿Cómo ves, Jorge, por favor? Gracias. Bueno, buenas tardes. La migración es un problema, conflicto, es una experiencia que viene desde que la humanidad es humanidad. O sea que desde tiempos inmemorables el ser humano se ha movido y se ha movido de un lugar al otro, y algunas de las cosas que se saben de estas migraciones le permitieron pensar a un historiador en los años 90 del siglo pasado que el siglo que viene, o sea, este siglo XXI, iba a ser el siglo de los migrantes. Entonces este historiador, que siempre había escrito pues sobre lo que pasó, por primera vez decidió hablar sobre lo que iba a pasar, o sea, a futuriar precisamente qué es lo que pasa con los migrantes. Entonces, además de mis compañeros de mesa que ya hablaron sobre sus experiencias con migrantes, yo les quiero contar que soy nieto de migrantes. Eso de alguna manera me da una apertura para estar en esta mesa, porque tengo la experiencia directa de qué es lo que eso significa cuando los abuelos llegaron, unos de Ucrania y los otros de Alemania, y que todos venían huyendo de las circunstancias en las que estaban. En Rusia había sucedido la guerra que implicaba el nacimiento de la Unión Soviética, o sea que una experiencia revolucionaria a la cual evidentemente que mis abuelos no se adaptaron, y que en la primera oportunidad que tuvieron huyeron. Y mis otros abuelos podría yo considerarlos muy parecido a lo que pasa en México desde hace muchos años, que viene siendo una migración del campo a la ciudad. O sea, desde que estaba de estudiante de psicología, ya aparecía como una situación problemática los diferentes espacios donde se asentaban los migrantes que venían del campo a la ciudad y que formaban el cinturón generalmente de casuchas, de pobreza y de búsqueda de adaptación a una situación muy difícil y muy compleja. Yo también quiero subrayar el hecho de que los migrantes tienen efectivamente una fuerza especial, o sea, una fuerza que los saca por un lado del lugar a donde están, porque no todos pudieron salir de las circunstancias que ellos tuvieron que huir, y el otro es el esfuerzo que se hace para adaptarse a una otra cultura. Yo creo que aquí el choque de las culturas es importante de mencionar, porque también choque de las culturas tenemos pues desde una historia que no podríamos nosotros decir cuándo comenzó este choque de culturas. Lo que sí entiendo es que el ser humano tiene una serie de
circunstancias en su nacimiento que le hacen ser lo que es, y eso quiere decir también que también los hacen percibir las circunstancias donde no van para poder vivir en paz y tienen que buscar una circunstancia nueva. La mayor parte de los migrantes son migrantes económicos, pero también hay migrantes políticos y migrantes que tienen que ver con las transnacionales que van de un país a otro y que son considerados como trabajadores de primera, y que estos trabajadores de primera les obtienen, digamos, un encuentro con la sociedad a la que van muy diferente a las personas que huyen de circunstancias de pobreza, que vienen siendo la mayoría. Entonces, esta parte donde el migrante tiene la fuerza necesaria del complejo de Penélope, estamos nosotros hablando de quiénes se van y quiénes se quedan, cómo se van y cómo se quedan, y todas las travesías que se requieren para poder sobrevivir. Personas comunes que viven en ese lugar, y esas personas comunes, al sentir la amenaza, entonces comienza ya un rechazo, y este rechazo que lo podemos ver precisamente en el país vecino, en los Estados Unidos. Este rechazo para los migrantes viene pues desde antes de los tiempos de la esclavitud, desde antes de los tiempos en que se comienza con el país de los Estados Unidos de América. ¿Y qué es lo que hacen con los extraños? Los eliminan, los van eliminando como individuos, como grupos, como comunidades que estorban para el crecimiento de lo que tenemos desde hace ya algunos siglos, que es el crecimiento del capitalismo. Entonces, los migrantes, dependiendo de dónde vengan y también a dónde van, podemos nosotros destacar grupos que son bastante extraordinarios, como por ejemplo los chinos. Los chinos han estado migrando desde hace siglos y llegan a distintos lugares y se adaptan, forman pequeños grupos, y estos grupos en ocasiones, y aquí en México, pues han sido fuente de prejuicio, fuente de situaciones agresivas, donde en la época de Obregón hubo una matanza de chinos en el norte que los obligaron a moverse de donde estaban, y los chinos en la actualidad todavía en América Latina fungen como esclavos. ¿Qué quiere decir? Que para pagar el precio de migrar, ellos tienen que pasar en distintos lugares en América Latina, donde los toman como esclavos, porque lo único que hacen es darles un lugar para dormir y un poco para comer. Y con ese trabajo, pues es un trabajo que materialmente no les pagan. O sea, es uno de los estudios que se han hecho en América Latina acerca de la migración que me han parecido interesantes. Los otros estudios con los cuales yo comencé a aprender de esta situación, los hicimos cuando estaba en la maestría de psicología, junto con un maestro que se llama Pepe Cueli. Hizo una metodología que se llamó psicocomunidad. Entonces fue interesante que nosotros como alumnos íbamos a Ciudad Nezahualcóyotl cuando apenas estaba surgiendo, y qué tipo de encuentro sucedía entre
los estudiantes que éramos estudiantes de psicología, de la maestría de psicología, y las personas que venían del campo y que se encontraban en Ciudad Nezahualcóyotl. Entonces había entre los nuestros gente que estaba muy abierta a ver qué era lo que estaba sucediendo, y habían otras personas muy cerradas que se llenaban de ansiedad para el encuentro que iban a tener en Ciudad Nezahualcóyotl con esta gente desconocida. Entonces, la migración, que ahora es un tema tan importante, que se ha hecho un tema tan importante en distintos lugares del mundo, como por ejemplo en Europa y en Estados Unidos, han desarrollado una serie de actitudes como comunidades que claramente revelan el rechazo que hay para los migrantes que están llegando a estos lugares. Nosotros como mexicanos sabemos perfectamente bien lo que un mexicano tiene que hacer para llegar al otro lado, y todos los días nos dicen y nos hablan acerca del esfuerzo económico, del esfuerzo físico, del esfuerzo que se produce dentro de la familia para que uno de los familiares se vaya, y cómo todo esto va repercutiendo en la formación del sujeto, ¿no? Yo creo que es importante esta formación del sujeto migrante, que se produce precisamente en general por el rechazo que hay a los migrantes, a las comunidades a donde llegan. Pero ¿qué es lo que sucede también como contraparte? A donde llegan, en general, hay paisanos. Pues mis abuelos se encontraron paisanos en León, Guanajuato, y luego en la Ciudad de México. Y aquí la gente de México que se va a Estados Unidos se encuentra lo que ya Fernando mencionó, que está el grupo de la comunidad de poblanos, la comunidad de guerrerenses, de michoacanos, etc. Entonces se forman comunidades que tienen que ver con la resistencia que se produce frente al rechazo que en aquella sociedad se pretende desarrollar en contra de los migrantes. O sea, yo recuerdo una película claramente donde el alcalde le hablaba a las personas de su alcaldía para decir de qué manera se iban a organizar para rechazar a los migrantes. O sea que esta parte no es una parte cualquiera, es una parte que tiene una repercusión política en el nivel individual y en el nivel de relación de los estados. Y las migraciones en ese sentido pues han hecho aprender muchísimo al ser humano. Yo creo que un elemento de la salud mental que me interesa mencionar es precisamente cuando está Freud a punto de tomar un tren y le llega un periodista y le dice: pero maestro, díganos, ¿de qué se trata la salud mental? Y Freud estaba ya con un pie en el tren y el tren a punto de arrancar. Entonces le dice: Leben und arbeiten, quiere decir amar y trabajar. Entonces creo que esta fórmula tan sintética que le hace Freud a este periodista es uno de los elementos fundamentales de lo que puede uno considerar la salud mental. Fernando ya habló de cómo la salud mental es un estado de bienestar que no solamente corresponde a la persona, sino que corresponde también a su medio ambiente. Entonces es un estado de bienestar que tiene que ver con el estar con una pareja, con una familia, con un grupo, con una comunidad,
y al mismo tiempo tener la posibilidad de desarrollarse en ese espacio donde le toca al migrante desarrollarse. Y por lo mismo hay todo un tejido comunitario que está apoyando la llegada del migrante, así como hay todo un tejido comunitario que está buscando de qué manera se pueden rechazar a los migrantes. Entonces, en este juego nosotros podemos ver situaciones críticas muy importantes, muy fuertes, como por ejemplo la que pasó en Francia, cuando los migrantes que viven en los alrededores de París se enojaron porque un policía le dio un balazo a una persona que ni siquiera era migrante, sino que era hijo de migrantes. Y entonces comenzaron a destruir todo lo que pudieron. Destruyeron calles, edificios, destruyeron carros, camiones, etc. Y eso tiene que ver con estos elementos sociales que aparecen en la migración y que a mí me parece que son muy importantes de poder ser atendidos. Ya Silvia habló, tanto como Fernando también, de qué manera se puede atender a los migrantes. Sin embargo, no es nada más una atención a los migrantes por ser migrantes, sino que es una atención a los migrantes por ser parte de un grupo, por ser parte de una comunidad, y cómo esta comunidad desarrolla este sentido que es único en los grupos y en la comunidad, que es lo que comparte, lo que es común y lo que es compartido. Estas partes que son comunes y compartidas y que hacen que los migrantes se identifiquen y que busquen el bienestar, no solamente para ellos, sino para su grupo, me parece que también es una de las características a subrayar en la migración. Bueno, no sé cuánto tiempo he hablado, pero... Llevas 15. Bueno, entonces la cuestión alrededor del trabajo con migrantes, de alguna manera lo he podido ver, por un lado, en el trabajo clínico. En el trabajo clínico, siempre que hay una persona que quiere revisar su vida, pues siempre estamos viendo su origen y qué de este origen implica migración. Y a veces no tiene que ver solamente con una generación, a veces puede tener que ver con varias generaciones que van significando qué es lo que puede sucederle a una persona independientemente de que las generaciones ya no existan. Entonces, esta parte, la parte clínica, se enriquece enormemente cuando nosotros utilizamos el grupo como grupo terapéutico, como grupo psicoanalítico, en el cual otra vez no solamente nos podemos revisar la historia, sino que al comprender esta historia la podemos nosotros interpretar y le podemos dar fuerza a las personas para que se enfrenten a sus situaciones de migración. Si nosotros le rascamos un poquito, no hay persona que no tenga una experiencia de migración. Entonces, la parte de migración puede ser muy concreta en relación con los migrantes que atraviesan la frontera entre México y Guatemala y que buscan irse a Estados Unidos. Por supuesto que eso tiene todas sus características, pero el migrante no solamente tiene esa característica. Si nosotros encontramos a cualquier persona en la calle, le podemos nosotros preguntar de dónde viene, y si no vino él, de dónde vino su familia. ¿Por qué? Porque en el tiempo que pienso
aproximadamente 100 años, 80, 90 años, donde la Ciudad de México tenía 3 millones de habitantes, en este momento tiene, junto con toda la parte del plano de la Ciudad de México, tiene aproximadamente 26 millones. ¿Cómo es posible que haya crecido de 3 millones a 26 millones en menos de 100 años? No solamente se duplicó, se triplicó, se quintuplicó y más. ¿Y cuántos de estas personas son migrantes? Entonces, yo lo que quería también es poner énfasis en que si nosotros le rascamos a una persona, inmediatamente vamos a encontrar elementos de migración. Y con esto, bueno, creo que estamos abiertos a preguntas. Pues muchas gracias, Jorge. Es muy importante todo lo que nos dices porque pues sí, todos venimos de la migración, ¿no? Todos interna y externa, bueno, del país y del extranjero. Entonces, bueno, ahorita pues a menos que vayan a comentar un poquito más, vamos a pasar a ver qué nos quieren comentar por aquí personas que nos están haciendo el favor de venir a estar con nosotros esta tarde. Si gustan poner una silla acá para que se acerquen y puedan tomar el micrófono. Y es que también hay que traer a Javier para acá. Sí, yo quisiera tal vez para que se siente y lo escuchen. No quiere por el micrófono, por el micrófono. Yo no soy experto, entonces yo nada más. Pero no importa, Pero preguntas Pero o... más bien para que ustedes oigan lo Por que favor. digo, pero no para el público. Ok, yo ok. soy experto, yo soy un ignorante. Por favor. Yo también, así que no hay problema. Voy a citar varias cosas. Primero decirles que me pareció magnífica la experiencia, que yo a Fernando y a Jorge ya los conocía. Hemos platicado, en algunas ocasiones yo he sido tal vez me he comportado mal en el trato, pero lo he ido corrigiendo y hoy creo que ya nos llevamos mejor. Pero les voy a poner varios ejemplos. Uno, que se escapan de lo que se planteó aquí. Que se considere también el caso en el que el migrante, digamos el migrante mexicano que llega a Estados Unidos, y aquí hablo de mi experiencia personal. Yo fui a trabajar a Estados Unidos como ilegal. Después conseguí mi tarjeta verde, pero a mí la sociedad norteamericana me desilusionó porque los migrantes no existíamos, éramos como que la gente podía pasar a través de nosotros, que no existíamos. Y en un momento dado, que no es el momento de contarlo, mi green card, ¿sí?, la tiré en una coladera en Tijuana y dije, no vuelvo más. Ahí yo también entendí que había esos dos aspectos que han tratado. Uno, la solidaridad de los que están ahí contigo para decirte, pues puedes estar aquí, puedes estar allá. Pero también algo que es importante señalar es que los migrantes de 2 o 3 generaciones que ya hablan Spanglish, que ya tienen una cuestión de que les emociona el himno norteamericano, ven al migrante como esquirol, ven al migrante como alguien que viene a bajar el valor de la fuerza de trabajo. Ese es un punto que yo creo que hay que tenerlo, porque sí es cierto que hay mucha solidaridad y hay muchos grupos, pero también hay muchos mexicanos que llegaron, se mimetizaron con los norteamericanos y entonces ver al oaxaqueño, al chapaneco, lo ven así como ya llegó y se va a vender por 7 la hora cuando yo cobro 22. Un ejemplo. 2. Casos extremos de racismo en sociedades aparentemente avanzadas. Mi hijo Guillermo estudió en Alemania, en la Universidad de Jena, matemáticas, y junto con él, voy a mencionarlo así, había otro cubano, que él también era cubano,
casa. Y entonces ellos, estando estudiando en Jena, tenían una de un mes o mes y medio y les daban a trabajar en una fábrica, en fábricas, y a ellos dos los destinaron a una fábrica de muebles, de esos muebles ensamblados muy modernos que ahora se han puesto de moda. Estoy hablando de la República Democrática Alemana. En el camino, sabedores, mi hijo y su compañero, del racismo alemán, independientemente del sistema avanzado que ya tenían y la posición del gobierno con respecto a la gente que llegaba de fuera, se pusieron de acuerdo y dijeron: tú vas a ser mi traductor, le dijo el negro a mi hijo, tú vas a ser mi traductor y vamos a hacerles pensar a ellos que yo no hablo alemán. Entonces estuvieron trabajando durante el mes y medio, y durante ese mes y medio los alemanes se despachaban con el negro. Llegado al final del curso, de la estancia de ellos ahí, les invitaron a una fiesta de despedida, y primero habló mi hijo y dijo que pues, habían tenido una experiencia importante, que habían desarrollado prácticas que no conocían, etcétera, etcétera, pero sería muy importante que también mi compañero les dijera algunas palabras. Y entonces ese compañero les dijo a los alemanes "Guten Tag", y empezó a hablar imperfecto alemán. Okay. El grupo completo que estaba en la fiesta se le cayó la cara de vergüenza por la cantidad de cosas que habían dicho de él. Eso lo pongo como un ejemplo aislado, en donde hay que tomar en cuenta que el racismo es muy fuerte. Espero rápidamente terminar con otro más. Cuando yo vivía aquí, no me voy a referir a una situación de migrante, pero cuando yo vivía aquí, vivía en una sociedad mexicana que era castrante, autoritaria, donde tú difícilmente te podías comunicar con los demás. Y creo que esa situación todavía persiste, ¿no? O sea, los mejores vecinos que tienes son aquellos con los que no tratas. Entonces, yo en ese tiempo, por X, que sería por un producto de otra historia, estaba viviendo en Tijuana. Después de aquella experiencia migratoria, empezamos a oír mi hermano y yo Radio Habana, y yo arranqué y me fui a Cuba. Yo era la persona más tímida del mundo, incapaz de decir 7 palabras seguidas, pero llegué a La Habana. Y entonces puedo reconocer que ahí me convertí en quien soy ahora. Alguien con capacidad de expresión, con capacidad de agresión, con lo que sea. Porque sentí en ese momento, no sé qué pasará ahorita, pero sentí en ese momento una posición tan extraordinaria de los cubanos con el extranjero, pero además ni siquiera es que tuvieran que portarse así, es que el cubano chico es abierto. Ponía yo un ejemplo de ir a una fábrica donde yo trabajaba, una empresa pues de visita Instituto de Derivados de la Caña de Azúcar, el camión, el vago, siempre eran más grandes, guaguas húngaras que vibraban muchísimo, entonces te agarrabas de los tubos, ibas parados y era como un tratamiento. Okay. Entonces, llegando a un punto, el chofer se para y dice: caballero, vamos a tomar café. Se baja el chofer a esos puestos cubanos que hay así, que son una especie de barrita, donde tiran las tacitas y y luego viene el otro y los va sirviendo, y se lo toman todo. Entonces yo también me bajé y aprendí eso, ¿no? Y entonces el chofer dice: caballero, nos vamos. Y entonces todo el grupo sube, y vi esa capacidad del cubano para colectivizar. Claro. Otras experiencias que viví es ver que un cuate que vive en este balcón, de edad o muchas casas, todas son de
portal abierto, se juega dominó, etcétera. Decirle a los vecinos, caballero, voy a colar, les voy a hacer café. Ok. Están invitados todos. ¿Quién me presta aceite? ¿Quién me presta cebolla? Yo reconocí que esa vida comunitaria, y la comparo con el lugar donde nosotros vivimos actualmente, donde los vecinos no te saludan, todos desconfían y yo también desconfío. Entonces, a veces no solamente inmigrando es que se reconocen esos problemas, sino que la sociedad misma, la sociedad mexicana, por ejemplo, es una sociedad donde la gente es muy crítica. No en todo el país es igual. No es lo mismo llegar a Chihuahua, a Sinaloa, que llegar a otros lugares, sobre todo parte aquí de la Ciudad de México. Yo esto realmente se los quería transmitir para que ustedes, como que especialistas, lo incluyan dentro de sus interrogantes, porque si no, como que quedan algunas cosas sueltas que uno no alcanza a distinguir. Yo viví en Cuba sin papeles, no sé, mi pasaporte, trabajando. Ya hasta el final me llamaron y me dijeron, oiga, usted tiene que legalizarse y le damos la migración. Y les dije, no, no acepto. Me decían, nacionalícese. Nada más tiene que renunciar a su nacionalidad para darle, es la ley de allá. Yo les dije, no, es que yo tengo otras tareas, me puedo ir, me tengo que ir pronto, muchas gracias. Y claro, después cumplí con otras tareas que no son motivo de esta mesa. Claro, pues muchas gracias, Jaime. Javier, ¿quieres pasar a comentar algo o aquí? No, yo creo que el maestro. ¿Tú vas a hablar? No. Para que te sientes por acá, A ver. por favor. Voy a hablar del ¿Alguna marxismo, cosa? que no tiene nada que ver con esto. Siéntate. Bueno, pues aquí nuestro querido amigo Francisco Javier. Me preguntaban hace tiempo, ¿dónde conociste más marxistas? ¿En México o en la Unión Soviética? Esto lo digo porque hay unos retrasados mentales y cretinos absolutos que hablan de que en los libros de texto gratuitos se adoctrina el comunismo a los chicos y chicas de edades tempranas. Y yo quería decir que en el país donde más se adoctrinaba en el comunismo, no encontré comunistas. O sea, yo en 78, 79, fui con el yogurt, así le llamo a Enrique Semo porque nací en Bulgaria, Roger Bartra, Sergio de la Peña, Raúl Olmedo, que era un cretino, y René Vélez Favila, ¿no? Raúl González Soriano también. En la medida, nos habían prohibido los burócratas hablar con la gente llamada común y corriente, porque sentían estos burócratas el temor de que la gente empezara a hablar de las realidades realmente importantes que existían en la Unión Soviética, pero como salvajes mexicanos que somos, rompíamos todos los moldes y todas las barreras y hablábamos con la gente llamada común y corriente todo el tiempo, aunque nos lo prohibieran, ¿no? Toda la gente hablaba constantemente de los problemas, de los sinsabores, de los avatares, de aquello que les molestaba frecuente y reiteradamente. Y yo hablaba con egresados universitarios que tenían un nivel cultural alto, por cierto, pero nadie sabía nada de marxismo. O sea, como que el marxismo era algo totalmente residual, extraño, exógeno. Y la verdad es que lo que Gramsci llamó filosofía de la praxis, entendido la praxis como apropiación del mundo para transformarlo, eso estaba totalmente ausente del pensamiento privativo en la Unión Soviética, precisamente porque allí no se quería practicar la praxis, ¿no? Es decir, transformar el mundo. A final de cuentas, era un país donde se había traicionado a la revolución socialista y se había traicionado al comunismo. Cuando Churchill dijo en la conferencia de Yalta, dijo de Stalin, ese hombre me gusta. Bueno, no lo dijo porque fuera homosexual Churchill, sino porque realmente le gustaba Stalin, porque Stalin había destruido el comunismo en la Unión Soviética, ¿no? Entonces, en cambio, hay que tomar en cuenta que Churchill odiaba a muerte a León Trotsky, por cierto, ¿no? Esto tiene que ver mucho también con el problema que había en la Unión Soviética, de que la gente no podía
salir, no podía realmente migrar precisamente a otro tipo de países. Y cuando llegaban a migrar los burócratas más excelsos o más importantes, como el general Grigorenko, que yo lo conocí, cuando llegó a Estados Unidos y vio Woolworth y vio Macy's, sufrió un desmayo, porque tiene un orgasmo extraordinario de felicidad al ver que había tantos bienes y servicios y toda clase de tiliches y cachivaches y muebles, comida, aunque apestosa, ¿no? La Kentucky Fried Chicken y todas esas buenas porquerías, ¿no? Pero al tipo le encantaba, se sentía realmente extasiado, excelso. Y entonces yo conozco más marxistas en México, a pesar de que los marxistas en México eran 4, creo, ¿no? Pero era más que la Unión Soviética, ¿no? Porque hay un señor importante que se llama, el hombre más fuerte del mundo porque sube la pirámide del Sol en 30 segundos, se llama Jesús Jáuregui. Jesús Jáuregui tiene un libro sobre antropología marxista en México. Nunca ha habido antropología marxista en México porque el marxismo es una ideología residual, es decir, marginada en México, por una cosa que no entiende un tabasqueño que se llama Andrés Manuel no sé qué. Porque ese tipo habla de cosas que no entiende, quizá porque alguna vez leyó algo de marxismo y no entendió absolutamente nada, ¿no? Hay que tomar en cuenta, como dice el señor Marx, y eso está plenamente comprobado, que la ideología dominante en una sociedad de clases es la ideología pues, de todo el mundo, es decir, es la ideología de la clase dominante. La ideología dominante es la de la clase dominante. Entonces, cuando se dice en una mañanera que los conservadores son hipócritas, estúpidos, cobardes, asquerosos, reaccionarios, amigos del imperialismo norteamericano, no se entiende que gran parte de la ideología dominante en México es totalmente conservadora en las clases bajas y en las clases medias, ¿no? Aquí existe un patriarcalismo exacerbado, un machismo verdaderamente desbordante. La gente está contra la legalización del aborto. Entonces, cuando el presidente dice que los conservadores están en contra, pues quiere decir que el pueblo mexicano está en contra, ¿no? Precisamente lo que planteaba Gramsci era exactamente la necesidad de generar una revolución cultural desbordante, profunda, importantísima, para liquidar esta ideología dominante. Y hay que entender precisamente que cuando Gramsci genera una serie de movimientos revolucionarios en Turín en 1919, precisamente lo que trata en primer lugar es precisamente de crear talleres como aquellos que habla Silvia Alvarado, precisamente para mutar, para transformar cualitativamente las ideologías que estaban prevalentes en ese momento. Y claro, todo esto tiene que ver con la migración, porque también se dice por parte de Levi-Strauss y otros monos que las ciencias sociales el sujeto no existe, ¿no? O sea, por ejemplo, la idea de que Lenin y Trotsky y otros tipos encabezaron una revolución, según Levi-Strauss, es falso, porque nosotros somos, los seres humanos, simplemente piezas de ajedrez a partir de nuestra inscripción institucional. Son las instituciones las que nos manejan, y en ese sentido no existe el voluntarismo. El voluntarismo es una falsedad según los estructuralistas y el historicismo también. Yo estoy totalmente en contra de ese planteamiento de Levi-Strauss y pienso que efectivamente es muy importante no solamente las determinaciones que vienen de la estructura social, que son obvias, son evidentes, pero también la posibilidad de generar una resistencia, una resiliencia también por parte de los seres humanos y generar actos de voluntad que sean muy profundos. Esto lo digo porque la Unión Soviética también, cuando fuimos allá a la Unión Soviética con Semo y con Bartra, aparecieron unos volantes clandestinos que hablaban de una nueva enfermedad mental llamada oposición. Sí, porque ya la gente estaba harta de las matanzas que el camarada Stalin había llevado a cabo. Todo el mundo estaba hasta la madre del derramamiento de ríos de sangre, todo el mundo hasta la madre, pues, del gulag y de los fusilamientos y de los violetazos aquí, incluso aquí, ¿no? Toda la gente estaba harta de la muerte, de la santísima muerte que llaman aquí en México. Y entonces arrestaban a la gente, pero ya no para fusilarla, sino para mandarla al manicure, es decir, al manicomio, ¿no? Simplemente por ser disidentes. Ahora, la idea de que la disidencia tiene que ver con un desarrollo mental, pues es muy vieja, porque hay que ver, por ejemplo, en la Edad Media, cualquier chava que quisiera ser autosuficiente o importante o inteligente, incluso cualquier mujer que quisiera ser inteligente, era considerada bruja y loca, ¿no?
como sucede todavía en muchos lados, incluyendo México, por supuesto, ¿no? Entonces, me parece muy importante, entonces, cuando se habla de bienestar, que la enfermedad, que la salud mental tiene que ver con el bienestar, habría que ver que culturalmente se entiende como bienestar muchas cosas distintas en diferentes zonas y en diferentes tiempos. Por ejemplo, se habla de que el ciudadano Kane no tenía bienestar. La película famosa que dirigió Orson Welles, no tenía malestar, está sufriendo, se pelea con una chava todo el tiempo, y solamente recuerdo una palabra, Rosebud, que no entiende qué significa Rosebud. Hasta el final, cuando está muriendo, se acuerda que Rosebud era el nombre del trineo cuando era niño y que él era feliz en ese trineo. Es la única vez que fue feliz. Algunos dicen que es una película comunista y que Orson Welles era un malvado comunista, pero en realidad en Estados Unidos siempre ha habido una resistencia importante por parte de la ciudadanía norteamericana, clases medias y clases bajas, contra los magnates de gran altura, especialmente contra los magnates imperialistas. Y en ese sentido, la crítica de Orson Welles era más bien, no era marxista, sino era simplemente de clase mediera, y porque efectivamente en el caso mexicano, en cambio, se presenta una maniobra en el sentido de que en general que bienestar es porque eres pobre. O sea, es la fábula del hombre sin camisa, ¿no? Eres feliz porque eres pobre, y eso pasa a nosotros los pobres y ustedes los ricos. Es decir, Pepe el Toro y la Chorreada están felices y orgullosos de su felicidad porque son pobres. En cambio, Mimi de Herba y Rafael Banquels, que son los ricos, son gente malvada, miserable, canalla, perros. Incluso al final de ustedes los ricos, va Mimi de Herba, que es la millonaria, y le dice a Pedro Infante y a Blanquestela: yo quiero vivir como pobre porque ustedes son cálidos, son amables, son sinceros, son auténticos. Yo quiero ser pobre como ustedes, ¿no? Por eso también, cuando Luis Buñuel genera la película Los Olvidados, lo que pasa es que mostraba la realidad, ¿no? Así, mostraba la porquería inmunda que es la pobreza y lo que es la miseria. Entonces la película fue prohibida durante varios tiempos, y me acuerdo que entre los que prohibieron la película estaba el cerdo ese asqueroso llamado Mario Moreno y también Jorge Negrete, ¿no? Le digo cerdo asqueroso porque ese tipo, cuando empezó, fue un gran cómico, y muchas de sus películas son excelentes de la comicidad, pero precisamente, como decía un cuate, las películas a colores de ese tipo son las de un reaccionario miserable. Y efectivamente, en 69 hace una película llamada Un Quijote sin mancha, donde ataca a la juventud, le insulta, la calumnia y la difama. Y el año anterior había sido un movimiento estudiantil, ¿no? Además, en su vida particular era un tipo muy asqueroso y dogmático y tacaño. Además, hay que preguntarle a Granado Chapa y a Javier Guerrero las ayudas que le pedimos a Mario Moreno para la gente pobre y cómo nos mandó por un tubo, ¿no? Entonces, eso del bienestar me parece que habría que señalarlo a partir, como decía Jorge, a partir primero en un nivel que es la comunidad, efectivamente, lograr que el denominador común de búsqueda de la realización de las potencialidades propias, pero también en el entendido de que la comunidad está en un sistema capitalista, porque digamos los compañeros zapatistas pues tienen una comunidad importante donde tratan de buscar esta posibilidad de potenciar sus capacidades, pero viven en el seno de una sociedad putrefacta y asquerosa, que es la sociedad capitalista, además subdesarrollada para colmo, ¿no? Entonces eso sería importante estudiar qué es el bienestar dentro de un estudio de relativismo cultural, ¿no? Bueno, pues gracias, Javier. ¿Algún comentario, algo? Pues vamos a pasarle el micrófono, por favor, a Fernando. Bueno, el problema de... Nosotros tenemos que ir, pero yo quisiera decir pedir que mi intervención no pareciera de renovación. Habla, es que se está grabando. Sí, Jaime. se está grabando. Jaime. Bueno, el problema de que hable un erudito como Francisco Javier Guerrero Mendoza es que te dispara 17 temas que interesantísimos, además con su sapiencia, bueno, apantallante del todo. Pero sí quería referirme al racismo,
que era un poco lo que quedó pendiente de la pregunta de Angélica. Entonces, el proceso de identificación de los mexicanos y las mexicanas, que son también, hay un sector muy racista en este país, viene de nuestra sangre española, de nuestra vertiente española, pero que ahora se enriquece o empobrece con la influencia estadounidense. Entonces está la parte colonialista, somos una colonia. Esto que se cree que es un país, pues por supuesto que no es un país, es una colonia ahora de Estados Unidos, fue una colonia española. Entonces, hay una idealización de la hispanidad y una idealización de lo estadounidense. Desde ahí, el país más racista, que es obviamente Estados Unidos, viene la influencia de que en este país haya un racismo tremendo hacia los indígenas, hacia los migrantes y hacia el otro, hacia el diferente. Sin embargo, está la contraparte de la que habló Jaime en relación con Cuba. También hay una aceptación, hay población de aceptación. O sea, están las dos partes. Hacia los indígenas sucede algo parecido. O sea, me acuerdo cuando el levantamiento zapatista, bueno, la idealización de los indígenas fue brutal, ¿verdad? Y había gente que ya quería ser casi indígena. Y como decía uno de pueblos originarios, decía, ¿por qué se disfrazan de nosotros? Entonces, también fue un proceso de idealización, se idealizó. Yo lo que le decía en los talleres a los jóvenes y jóvenes que iban a visitar a los zapatistas es, a los indígenas no hay que verlos ni hacia arriba ni hacia abajo, son horizontales, son iguales. ¿Tienen cosas que enseñarnos? Sí, nosotros tenemos cosas que enseñarnos. Entonces, es importantísimo este proceso de idealización de evaluación, ¿sí? O sea, y claro, lo cultural, como mencionó Jaime en términos de lo cubano, pues sí es una sociedad que acepta a los migrantes. Quiero decirles aquí entre nos que ya se fue Jaime, pero mi maestro de marxismo-leninismo cubano decía que sí hay discriminación en Cuba, también a los negros, o sea, también hay esa discriminación. ¿Por qué? Pues porque está la vertiente española, y entonces hay que acordarnos de que fuimos esclavos 300 años, ahora se habla mucho de la esclavitud negra, sin embargo, aquí 300 años fuimos esclavos, y tenemos en el lenguaje todavía elementos de la esclavitud, como el mande usted, y el perdón, disculpe. Todos estos son elementos que se le tenían que decir al español. ¿Puedo hacer un paréntesis? Le pregunté a un ruletero español, le dije, por favor, me lleva a tal calle. Y me dijo, ¿y por qué por favor? ¿No me va a pagar? No, es que así decimos en México, por favor. Sí, exactamente. Entonces, también es una proyección de nuestra parte esclava, que como decía Jorge, hay una situación transgeneracional. O sea, nosotros creemos que somos producto de nuestra vida, que puede ser de X años. Pues no, traemos una transgeneracional gruesísima, y también traemos la parte de esclavos. Y entonces rechazamos, mucha gente rechaza esa parte, se cree que ya es amo, y entonces rechaza a los pobres, a los indígenas, a los migrantes, etc. Gracias. ¿Quién? ¿Alguien más? Bueno, gracias por todo esto, Fernando. Igual no sé si también por ahí pues
pues que luego patrón, ¿no? El decirle a la persona patrón entra dentro de lo mismo, ¿no? El, como que el asumir, jefe, patrón, pues como en el tiempo también de, pues las haciendas y todo esto que finalmente eran, pues los que quedaron de todo esto de los españoles. ¿Algo más, Silvia, Jorge? Muchísimas gracias. Bueno, pues excelente pues los temas, nos queda siempre pendiente hablar de todo otra vez, migración, salud mental, que ya iremos viendo los tiempos aquí de los ponentes y pues de alguien más que también quiera participar. Pero bueno, nos queda también la tarea, yo creo, como sociedad, como individuos comunes y corrientes, pues trabajar esta parte de ver cómo nos comportamos, ¿no? Como decía ahorita el doctor Fernando, pues el que luego nos vemos a alguien hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Tenemos que vernos todos horizontalmente, ¿no? Como iguales. Me encantó la participación de Silvia, que pues tiene trato con diferentes, pues jóvenes básicamente, ¿no? Niños de otros países, y que ella pues ha trabajado mucho esta parte de, pues a nivel global, no solo aquí con los mexicanos o estos vecinos hacia el sur, sino también con gente de Europa, y que en todos lados se cuecen habas, ¿no? En todos lados vemos estos problemas de migración, de violaciones a los derechos humanos a los migrantes, de discriminación, de adaptación, de inclusión, que luego nos falta mucho por aceptar socialmente la inclusión pues a todos, ¿no? Es un problema muy importante que tendríamos que ir trabajando. Yo pensaría, como dijo Jorge, estas atenciones, y Fernando, ¿no? A migrantes, pues también a los que estamos asentados, también hay que darnos mucha educación, muchos talleres y mucha tarea ahí pendiente para incluirnos en estos talleres y podernos pues sentir iguales a los que llegan, a los que sea de otro país o del nuestro, que tenemos que compartir. Finalmente todos estamos en el mismo barco, ¿no? Pues muchas gracias, agradeciéndole nuevamente aquí a la Casa Iturriaga que nos brinda este espacio, pues tan cómodo, tan grato, tan cálido. Hoy, recordemos, es viernes 1 de septiembre de 2023, estamos en mesa de análisis. Podrán ver esto por YouTube, canal de SIC Tertulia, que les pido que se puedan suscribir al canal, ponerle like, difundirlo, y en Facebook igual, SIC Tertulias, que es donde estamos transmitiendo ahorita en vivo, y que puedan pues hacer comentarios sobre estos temas que creo que son muy muy importantes, que los podamos trabajar como sociedad. Agradeciéndoles al doctor Jorge Margolis, al doctor Fernando Ávila Valadez, le cambio mucho el nombre, ahí tengo un problema. Y bueno, a la maestra tan hermosa Silvia Álvarez, que Alvarado. Es que estoy fascinada con lo que dijeron y ya estoy mareada. Gracias a los tres, por favor. Muchas gracias. Gracias a ti.